Doctor, Venezuela está ahí en el foco, Venezuela que ha dividido incluso hasta países de izquierda o que tenían cierta tendencia de izquierda, y el presidente López Obrador, en una visión pues bastante prudente, hoy ha dicho que sostendrá una reunión, una llamada telefónica con el presidente de Colombia y el presidente de Brasil. ¿Cuál es su opinión y su análisis al respecto de lo que está pasando ahí en Venezuela? Bueno, primero que nada, hablar de Venezuela es hablar de geopolítica, hablar de Venezuela es hablar de que es un país que tiene estimadas unas 304,000 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Esto lo convertiría en el país con el 18% de todas las reservas petroleras del mundo, por encima de Arabia Saudita, de Estados Unidos, de Rusia, de Canadá y de China, que son los mayores países con reservas de petróleo en el mundo, más que Irak, más que la OPEP. En ese contexto, bueno, pues Venezuela se vuelve muy interesante porque además también tiene minas de oro, tierras raras, bastante agua dulce y sobre todo un lugar estratégico muy importante desde donde se puede penetrar a prácticamente todo Sudamérica. Para empezar, después, Venezuela ha sido una especie de laboratorio en donde se experimenta golpes blandos, guerra híbrida, pero también se está intentando probar la posibilidad de una guerra directa, de una intervención militar, como lo dijera, por ejemplo, Johannes Kaiser, un diputado conservador chileno que equívocamente apela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, para justificar una invasión militar. Veíamos también algunos anuncios de gente como Álvaro Uribe Vélez, el expresidente narcotraficante de Colombia, que hablaba de la posibilidad de que Edmundo González también pidiera la asistencia y ayuda militar de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para intervenir en Venezuela. ¿Por qué razón? ¿Qué lo justificaría? El llevar la democracia a Venezuela. La pregunta es, ¿en realidad esta gente aspira a llevar la democracia a Venezuela cuando ni en sus países son capaces de promoverla? Porque, mira, por ejemplo, decíamos de supuestas izquierdas, o que por lo menos se autodenominan como izquierdas, que han sido muy críticas de Venezuela de forma injerencista. Por ejemplo, Boric, ¿no? Este caso de Chile me parece de una intransigencia tremenda, porque Boric ha condicionado a Maduro a que Maduro prácticamente transparente todo el proceso, que lo están haciendo, que lo van a hacer, pero que su código, su ley orgánica para procesos electorales estipula 30 días y que todos los contendientes, además del proceso interno, firmaron un documento en donde reconocerán el resultado electoral en los tiempos estipulados por la ley venezolana, no por lo que se litiga en las redes sociales. Y Boric, por ejemplo, ha dicho que en el nombre de la democracia le exige transparencia al gobierno de Venezuela porque es adorador de los principios de la democracia, al mismo tiempo que publica minutos después que está desde Dubái muy orgulloso, muy feliz, porque es el primer presidente chileno en llevar a cabo tratados, en materializar tratados y acuerdos que van a ser lucrativos para Chile con Emiratos Árabes Unidos, ni más ni menos, que no brilla precisamente por ser un adalid de la democracia y mucho menos del feminismo, que digamos que este señor se considera también feminista y hasta se pone pañuelitos verdes en el cuello. Nada más pues para ver el doble rasero, cómo utilizan un discurso para tratar de desarrollar políticas injerencistas, pero que no son capaces de aplicarlas en su propio territorio, porque no se nos olvide que también con Boric ha habido mucha represión policial, manifestaciones populares en Santiago, pero también ha perseguido con muchísima fiereza a los mapuches, por mencionar el caso chileno. Si nos vamos a Perú, Perú, por ejemplo, tiene hoy en día una presidenta, Dina Boluarte, que fue cómplice de un golpe institucional de Estado contra Pedro Castillo, al que tienen encarcelado cuando él fue el que ganó las elecciones, al que el Parlamento lo intentó vacar una y otra vez, mientras que Dina Boluarte, que tiene 70 muertos bajo la sombra, que tiene detrás sus hombros también el escándalo de los relojes Rolex, que no le dan las sumas y las restas entre lo que gana y el costo de la vida ostentosa que lleva, y que solamente tiene un 5% de aprobación, y el Parlamento un 6% de aprobación de su gestión, y aún así no se atreven a renunciar, no sueltan la presidencia, y ahora dice, ya no nos vamos en el 24, como decía originalmente, sino hasta el 2026, que es cuando se terminaría, dicen ellos, la administración de Pedro Castillo, que están concluyendo. Pero
¿quién podría decir que es coherente y lógico, teniendo un 5% de aprobación, ser democrático si te quedas, no convocar elecciones para que llegue una persona que sí tenga respaldo popular, pero que en el caso de Dina Boluarte y la derecha peruana, pues se demuestra que buscan ese cargo? O un Daniel Noboa que habla de fortalecimiento institucional en Venezuela, cuando él mismo tiene al Ecuador convertido en un desastre en términos institucionales. Entonces vemos que no es la democracia lo que llevan, sino el hecho de intentar justificar con aliados locales en Venezuela una intromisión que se traduzca posteriormente en la desaparición del chavismo, que no se subordina a Estados Unidos para poder tener acceso a los recursos cuantiosos de Venezuela, Marta. Sí, Jesús, ¿cómo podríamos interpretar, además de todo este escenario latinoamericano y de supuestos izquierdistas y contrastar estos datos, cómo podríamos interpretar el papel de los Estados Unidos? Digo que en un primer momento, desde el domingo, el lunes, ya estaban diciendo aceptamos casi los datos, la información y que se seguirá trabajando por la democracia. Y vemos, por ejemplo, ahora que el jefe de la diplomacia estadounidense, Brian Nichols, afirma que la OEA y que ellos apoyan de cierta manera lo que está diciendo la OEA de que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado? Los tiempos electorales están afectando en el caso de los Estados Unidos. Kamala Harris quería mandar o mandó un mensaje equivocado. ¿Cuál es su interpretación? Mira, Marta, mi impresión es que son unos impresentables, tanto republicanos como demócratas. ¿Cómo se atreven a aplaudirle de pie y a interrumpirlo para aplaudirle a Benjamín Netanyahu durante el vergonzoso discurso que dio en el Congreso recientemente, ahora a finales de julio del año 2024, en donde además el descarado se atrevió a decir que no había ningún civil fallecido como consecuencia del asesinato masivo que está llevando a cabo Israel, esta política de exterminio en la Franja de Gaza? Netanyahu dijo, no ha muerto ni un solo civil, a pesar de que van 40,000 personas asesinadas, de las cuales la mayoría son niños, más de 15,000 niños documentado por Naciones Unidas y más de 8,000 mujeres documentado por Naciones Unidas. Que venga Netanyahu a Washington y diga no hay un solo civil muerto y que se levanten los republicanos a aplaudirle y la mitad de los demócratas que asistieron, me parece vergonzoso, repugnante, pero más que ahora John Bolton le escriba a Vladimir Padrino y le diga que solo hay una oportunidad en la vida, o raras veces hay dos oportunidades en la vida y que las aproveche, cuando el mismo John Bolton en cadena nacional, en una entrevista con una cadena muy famosa de Estados Unidos, salió a decir que habían preparado un golpe de Estado en Venezuela para apropiarse de sus recursos, pero que al final Donald Trump se echó para atrás. Después Donald Trump, ahora que está en campaña para buscar la reelección, ha dicho que efectivamente tenían de rodillas a Venezuela, que lo tenían arruinado con tantas sanciones, que se pudieron haber quedado con su petróleo, pero que Joe Biden se echó para atrás y que paulatinamente le ha ido aligerando las sanciones al punto de que hoy Venezuela ha vuelto a resurgir de las cenizas. Es decir, dicen con tanto descaro que dan golpes de Estado donde quieran, a la hora que quieran y cuando quieran, con el pretexto que quieran, dicen abiertamente que se pueden quedar con los recursos de cualquier nación, ya lo decía la jefa, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, al que por cierto hay derechistas en Venezuela que le ponen Comando Sur SOS, como diciendo vengan a intervenir, y luego se preguntan por qué pueden ir a parar a la cárcel, cuando casi en todos los países del mundo pedir una intervención militar o pedir sanciones contra tu propio país es traición a la patria, pero luego dicen eso es represión cuando se aplica el marco legal. Entonces, si tanto republicanos como demócratas tienen en la mira quedarse con los recursos venezolanos, no hablamos ni del interés por el Estado de Derecho, ni del interés por la democracia, sino, uno, por subordinar al gobierno en turno de Venezuela, un país con enormes, cuantiosos recursos energéticos, que por más que hablen de las energías renovables, las energías verdes, el litio, etcétera, etcétera, lo que les importa es el petróleo. Y la otra es que una vez que quitas el obstáculo del chavismo que no se subordina, ir por esos recursos, pero además plasmarlo en leyes, que luego le llaman ellos planes de ajuste estructural y que se valen de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Está cantadito, decimos nosotros, de librito y de libreto, pero todavía hay gente que lo cree y por eso tienen tanto éxito.
Claro, ahora, qué podríamos esperar en los próximos días, Jesús? ¿Cuál es la respuesta favorable y también de los países de la región? Me parece que México ha sido muy prudente en ese sentido, el manejo que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿qué es lo deseable que se esperaría en el caso de Venezuela? Todavía no se cumple ni siquiera una semana, ni siquiera una semana, ya se está hablando de intervención, ya se está hablando de reunión urgente en la OEA, me parece que ahí está el interés y el tema es el petróleo. Eh, Definitivamente, si todo sigue como va, finalmente las autoridades electorales y también el poder judicial de Venezuela, que por más que lo intenten ridiculizar diciendo que está subordinado a Nicolás Maduro, que por más que intenten decir que los poderes autónomos de Venezuela no son poderes autónomos, sino actores políticos subordinados al chavismo, como una manera de denostar y de invalidar, me parece que estas autoridades, a final de cuentas, van a terminar por ir en los tiempos que establece la ley venezolana. Y es que es eso además. Todo el tiempo se habla de la autodeterminación de los pueblos, de la no intervención en asuntos internos de otros países, pero me parece que a Venezuela le han caído a palos como no le caen a ningún otro país en el continente, vaya, ni siquiera Haití, y que, por ejemplo, baste un sencillo ejemplo, el Centro Carter, tan prestigioso observador electoral que observa en todos lados, en más de 100 países, pero no observa el proceso electoral interno de Estados Unidos, para hablar de una incoherencia. O que Estados Unidos le está pidiendo a Venezuela que en tiempo récord tenga auditadas, sistematizadas, contadas, transparentadas y presentadas, publicadas, todos los números, considerando que son millones, pero que en el mismo Estados Unidos se llegan a tardar meses. En México se tardan 30 días y la ley electoral de Venezuela, el Código de Procesos Electorales, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, te dice, artículo 155, en 30 días se publicarán los resultados. Pero acá, gracias al litigio que se está dando en las redes sociales, han condicionado y muchos gobernantes, incluso Petro, Lula, López Obrador, han caído en ese juego de decir, pues tan sencillo como que transparente la información y no saca de dudas, pero me parece que están en eso. Pero otro punto importante, dicen, es que Maduro se está inventando que hackearon el sistema electoral. electrónico. La verdad es que hoy en día cualquier sistema electrónico, cualquier sistema digital son vulnerables y también no hay excepciones para los ciberataques y menos cuando se trata de que los principales poderes fácticos del mundo están tras la cabeza de algún actor político. Entonces, me parece que si se atienen a las reglas del juego y a la autodeterminación de los pueblos y a las propias leyes electorales del país, habría que esperar a sus tiempos para que con sus instituciones, sin el injerencismo internacional, diriman sus diferencias y me parece que ahí la oposición venezolana va a frustrarse por lo menos de aquí al año 2031, como ya les pasó del 19 a la fecha. Por este sentido, ha sido tanta la ilegitimidad que tienen que aún con lo nefasto que dicen que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, no ha logrado juntar el capital político para que sea verídico eso de que tenían hasta 73% de los votos en detrimento de un solo 30% de Nicolás Maduro. Y esto que, por ejemplo, ha pasado en la OEA es fruto de lo que estamos diciendo. Solo 17 países votaron a favor pues, del injerencismo de la OEA en Venezuela, pero países como Colombia, Brasil se abstuvieron, México definitivamente los mandó al rancho de López Obrador. Y por otro lado, señalar que Almagro fue todavía más lejos. Recordemos que Almagro Justo eso. le propuso a Nicolás Maduro, Marta, el que si Maduro renunciaba a la presidencia, él renunciaba a la Secretaría de la OEA, como si fueran puestos equivalentes y como si Almagro tuviera la misma legitimidad del presidente de una nación. Pero además, el hecho de decir que va a solicitarle a la Corte Penal Internacional que gire una orden de aprehensión contra Maduro por los 17 fallecidos, dice, muertos en manos de las fuerzas represoras del régimen castrochavista, cuando muchos de estas personas que aparentemente fueron baleadas han salido en las horas posteriores a decir que es una simulación y que les pagan por simular muertes violentas, pero luego se levantan como si nada, se quitan el maquillaje y siguen caminando, bueno, pues eso nos habla del plan que hay, el plan siniestro para Venezuela,
detrás de estas élites internacionales, Marta. Y sobre todo, bueno, ya casi nos respondió esta pregunta de la solicitud a la Corte Penal Internacional de Almagro de pedir una orden de captura contra Maduro. Me parece que ya lo definió, ya lo ilustró con este hecho de como si fueran cargos, ¿no? A ver, yo llego por el voto popular, a ti te eligen un grupo del que ya ha dicho el presidente López Obrador, pues un grupo de personas totalmente desconectadas de su realidad. Y pero bueno, si quiere agregar algo al respecto de esto, de esta orden de captura que está solicitando. ¿Por qué es importante tener los ojos sobre Venezuela? Porque el libreto que están experimentando ahí no nos es ajeno. Es este plan Cóndor 2.0 que ya se intentó implementar en Bolivia, que afortunadamente el pueblo que salió a las calles a defender la democracia lo aplacó, y que lo han estado haciendo sistemáticamente en diferentes países de América Latina. Lo vimos en el mismo Brasil, lo vimos en Honduras con Zelaya, lo vimos en Ecuador, lo han intentado en México también y lo han fallado, pero es importante estar alertas, es decir, no es una defensa del chavismo y mucho menos una defensa de Nicolás Maduro, pero sí es una defensa del principio de la autodeterminación de los pueblos, y que sean los gobiernos los que en los tiempos que establecen sus propias leyes, sus propias instituciones, que se diriman las controversias y no por el litigio en las redes, y mucho menos cuando proviene de Washington intentando llevar democracia a los pueblos, porque ya sabemos en lo que terminan. Y para muestra, basta voltear hacia Afganistán, hacia Libia o hacia Irak para saber si es fructífero la intervención de nuestros vecinos del norte.